Desde hace décadas, el anime cautiva al público de todo el mundo. Y Dragon Ball es uno de sus máximos exponentes. Las aventuras de Goku y sus amigos tuvieron un impacto igual o de mayor importancia que incontables series en Occidente. Y como todo fenómeno sociocultural, cuenta con una gran historia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la cultura japonesa se volvió conocida internacionalmente. Buena parte se debió al manga, como se denomina al cómic nipón, y a los dibujos animados, que en los años 60 pasarían a ser denominados anime. Los canales de televisión estadounidenses adquirieron series de anime debido a su bajo costo de producción y porque necesitaban rellenar los huecos de la programación. Así llegaron a ser vistas por millones de personas. La industria del anime adquirió un nuevo impulso gracias a nombres como Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii y, quien hoy nos interesa, Akira Toriyama. Nacido el 5 de abril de 1955, Toriyama siempre fue una personalidad creativa. De niño dibujaba autos y animales y pronto le dio forma a sus primeros mangas. También quedó hechizado por las películas animadas de Walt Disney, empezando por 101 Dálmatas, La Cenicienta y Bambi. No menos importante fue el anime, más precisamente las creaciones de Osamu Tezuka, responsable de Astro Boy y leyenda viviente de la animación japonesa. Aquellas pasiones lo motivaron a querer convertirse en dibujante profesional. Encontró incentivo en Suguya-san, un estudio cerca de su casa. Muchos jóvenes iban allí para dibujar y divertirse, pero Toriyama se lo tomaba muy en serio. Pronto ganó un premio por un dibujo inspirado en 101 Dálmatas. Continuó dibujando durante la adolescencia, al tiempo que devoró series como Ultraman y las películas de artes marciales. Cuando terminó la secundaria, se puso a trabajar en una compañía de publicidad diseñando pósters. Daba lo mejor de sí en cada afiche. Sin embargo, cuando quiso darse cuenta, había sido devorado por la rutina. Aquellas jornadas laborales eran cansadoras, nada estimulantes y lo alejaban de lo que amaba de verdad. Luego de 3 años, renunció con el firme propósito de ganarse la vida como dibujante e ilustrador. Sus comienzos fueron difíciles, pero estaba determinado a cumplir un sueño. Llegó entonces su primera gran oportunidad gracias al Monthly Young Jump Award, un concurso amateur. No ganó, pero pudo impresionar a Katsuhiko Torishima, editor de la Weekly Shonen Jump. Se trataba de una de las revistas de manga más importantes, que proponía historias plagadas de acción y aventuras con protagonistas de habilidades únicas. Al amparo de esta publicación, Toriyama creó en 1978 Wonder Island. No tuvo repercusión, pero le permitió obtener experiencia y demostrar su inventiva. Siguió dibujando mangas y los éxitos comenzaron a llegar. El primero fue Dr. Slump, protagonizada por una joven robot. Las ventas resultaron abundantes y en 1981 recibió el Shogakukan Manga Award, uno de los premios de manga más prestigiosos de Japón. El suceso de Dr. Slump se extendió al mundo del anime. Alcanzó un total de 243 episodios emitidos entre 1981 y 1986. Lejos de conformarse con aquel triunfo, Toriyama llegó a reelaborar un manga que había escrito en 1983 para la revista Fresh Jump. Las influencias eran específicas. Por un lado, las películas de Kung Fu. Por otro lado, Viaje al Oeste, una novela china publicada en el siglo XVI durante la dinastía Ming. Aquí se hace mención al rey mono Sun Wukong, quien posee una nube voladora y un báculo mágico. Con esas referencias, Toriyama ideó Dragon Boy. La historia se centra en Tang Tong, un niño dragón experto en artes marciales que debe proteger a una princesa. Al ser un one-shot, Dragon Boy duró apenas 2 episodios, pero encontró su público. Una situación similar vivió Toriyama con otro one-shot, Las aventuras de Tong Po, sobre un chico robótico. Tanto Dragon Boy como Las aventuras de Tong Po sentaron las bases para un proyecto más ambicioso. Sería un shonen, un manga dirigido a jóvenes masculinos provisto de acción y humor, pero distinto a la mayoría de ese rubro. Estamos hablando de Dragon Ball. La historia presenta a Goku y sus aliados, quienes viven todo tipo de aventuras con un simple propósito: vencer a todo villano que se enfrenten para hacerse con las 7 poderosas esferas del dragón. Están dispersas por todo el mundo, pero una vez recolectadas podrían invocar al legendario dragón Shenlong, quien les otorgará cualquier deseo que pidan. En cuanto a Goku, no es un niño ordinario, posee fuerza sobrehumana y una cola de mono característica de su planeta de origen, un báculo sagrado que aumenta de tamaño mágicamente y una fiel nube voladora dorada. La principal influencia seguía siendo Viaje al Oeste, y por eso empezó como un manga de aventura y fantasía, pero en su desarrollo fue volcándose más hacia las artes marciales, con Jackie Chan como referente. El manga Dragon Ball vio la luz el 3 de diciembre de 1984 a través de la revista Weekly Shonen Jump. El éxito fue instantáneo. Durante sus 11 años de publicación, Toriyama escribió un total de 519 capítulos, compilados en 42 volúmenes. Dragon Ball hechizó a lectores de todas las edades por la trama, el carisma de sus héroes, las peleas y la originalidad. Hasta ese momento, los personajes más fuertes solían ser de gran tamaño y musculatura. Toriyama diseñó a sus caricaturas tomando un enfoque contrario. Por
ejemplo, Goku comienza siendo un niño pequeño, mientras que Vegeta es un personaje relativamente de corta estatura. El autor también le prestó atención a otros detalles. Para facilitar el proceso de dibujo, usaba localizaciones y personajes deshabitados. Esto era con tal de evitar perder tiempo dibujando multitudes, edificios y escombros. Se propuso que los dibujos fueran volviéndose cada vez más sencillos, simplificaba los trazos, aun cuando le tocaba plasmar las peleas más intensas. El proceso creativo de Dragon Ball se benefició de la buena relación entre Toriyama y su editor Torishima. El autor valoraba la frontalidad del editor. Eso no impidió que surgieran algunas turbulencias. La más significativa sucedió cuando Toriyama decidió que Goku se hiciera mayor a lo largo de la serie. Descubrió que, al incorporar más peleas y batallas, el cuerpo del protagonista era demasiado pequeño para dibujar la acción. Torishima desaprobó la idea y se lo hizo saber, pero Toriyama se mantuvo firme. Amenazó con que si Goku no crecía, abandonaría la serie. Una maniobra arriesgada que ponía en jaque un éxito mayúsculo. Torishima no estaba acostumbrado a un planteo semejante. De hecho, le dijo que terminó sintiéndose más molesto por aquellas palabras que por el nuevo concepto del autor. Pero al final aceptó. Aquella discusión demostró que ninguna diferencia creativa podía detener el suceso de Dragon Ball, un fenómeno que alcanzaría otro nivel cuando el estudio de animación Toei decidió producir la adaptación. El primer paso fue contratar a varios integrantes que colaboraron con Toriyama en Dr. Slump. Daisuke Nishio, quien había sido asistente de director de animación, pasaría a debutar como director. También se sumó Minoru Okazaki, otrora director de Dr. Slump. Además, el estudio incorporó a Shunsuke Kikuchi, un reconocido compositor musical que había participado en la banda sonora de animes como Doraemon y The Great Messenger. Durante este proceso, Toriyama no se impuso en las decisiones de los animadores ni de Toei. Dejaba al equipo trabajar y después daba sus opiniones para alcanzar un mejor resultado final. A pesar de este esquema de trabajo, desde el principio el autor tuvo injerencia en el casting de voces. Había visto la película animada Night of the Galactic Railroad y quedó fascinado con la voz de la actriz Mayumi Tanaka. Sin dudarlo, especificó que ella debería ser la voz de Krillin, el primer adversario de Goku, que luego se convertiría en uno de sus mejores amigos. El equipo de producción estuvo de acuerdo. Otro caso interesante sucedió a la hora de elegir la voz de Goku. Toriyama escuchó a 6 candidatos. Fueron pasando uno a uno, pero nada lo convencía. Entonces llegó el turno de Masako Nozawa, una veterana de la industria. El autor la escuchó y quedó obnubilado. Cuando vio las primeras emisiones pensó, así que así suena la voz de Goku. Desde ese entonces, cada vez que escribía las líneas del personaje, ella sonaba en su cabeza. No podía separarla de su tan entrañable protagonista. Con el tiempo, Nozawa también le pondría la voz a los 2 hijos de Goku que aparecen más adelante en la saga, Gohan y Goten. Si bien el anime tuvo siempre el nombre Dragon Ball en Japón, en el resto del mundo se dividió en 2 partes. La primera, Dragon Ball, abarca de 1984 a 1989 y cuenta la infancia y adolescencia de Goku. Fueron un total de 153 episodios. Luego llegó Dragon Ball Z, que se estrenó el 26 de abril de 1989. Aquí se presenta un Goku adulto, más poderoso y con familia. Ambas series fueron emitidas por la cadena Fuji Television. El origen de la inclusión de la letra Z dio pie a equívocos. Emergió el dato de que Toriyama iba a ponerle Dragon Ball 2 por ser una segunda parte, y el diseñador del logo confundió el número 2 con una Z, pero el autor lo negó. Según reveló, la Z viene de la palabra japonesa Senkai, que puede traducirse como última vez. Así pretendía indicar que la historia del protagonista estaba llegando a su fin. El primer villano de Dragon Ball Z fue el temible Freezer, asistido de las fuerzas especiales Ginyu. Este arco presenta uno de los momentos más importantes en toda la saga, la transformación de Goku en Super Saiyajin. Ahora luce un cabello dorado y en punta, y sus ojos pasan a ser turquesas. La decisión de que Goku tuviera el pelo de aquel color se tomó principalmente por el tiempo que llevaba a pasar a tinta su pelo negro en el manga. Hoy es considerado un momento legendario en la serie y una escena tan homenajeada como parodiada. Pero no todo fue tan simple. Varios inconvenientes fueron surgiendo conforme avanzaba la serialización del manga y el anime. Toriyama apenas tenía tiempo para planificar la historia semana tras semana. Y no solo eso, debía seguir encontrando la manera de elevar el peligro, introduciendo nuevos conceptos. Cuando el estrés fue insostenible, decidió enfocarse en el dibujo. Luego consultaba con sus editores lo referente al guión. Durante ese contexto incierto, en noviembre de 1991 surgió la saga de Trunks y los androides. Fue la oportunidad de presentar a nuevos personajes que despertaron críticas entre los editores del manga. El caso más paradigmático es el de los androides 19 y 20. Según los editores, parecían demasiado viejos
lentos y poco atractivos. Siguiendo estas indicaciones, Toriyama incluyó más adelante a los androides 17 y 18, y pudo concluir así una saga conflictiva. Para mediados de los 90, Dragon Ball era una verdadera avalancha. Aún así, Toriyama preparó un giro narrativo audaz, la muerte definitiva de Goku en la saga de Cell. Notó que Gohan había superado los poderes de su padre y estaba listo para reemplazarlo como protagonista. Esta vuelta de tuerca disgustó a los fans. Al mismo tiempo, el propio autor no estaba seguro de su decisión. Comprendió que Gohan carecía de la personalidad adecuada para ser el personaje principal. Entonces, reincorporó a Goku para el último arco de Dragon Ball Z y lo dotó de aún más poder. En paralelo, se encargó de que Gohan fuera quedando en las sombras. Si bien Dragon Ball y Dragon Ball Z fueron éxitos innegables, nunca pudieron huir de las polémicas. Toriyama solía incluir altas dosis de violencia y elementos de carácter adulto, algo poco común en un producto para chicos. Por supuesto, tuvo numerosos problemas con la censura. En su momento, le dedicamos un video a este tema, pero vale resaltar el caso del capítulo 3. Goku y Bulma se encuentran con el maestro Roshi. Tiene una esfera del dragón, pero solo se las dará si la chica le muestra su ropa interior. Pensando que eso será todo, ella levanta el vestido. Luego se da cuenta de que no tenía nada puesto por culpa de Goku, así que le dispara con una ametralladora. Quedó censurada la parte del vestido, pero no los disparos. Al concluir Dragon Ball Z, en enero de 1996, Toriyama quiso retirarse. Pretendía encarar otros proyectos y disfrutar un poco, pero los ejecutivos de Toei pensaban diferente. Querían seguir explotando la marca con su creador a bordo. Luego de unas negociaciones, Toriyama aceptó aportar ideas y diseñar personajes para otra serie. En febrero de 1996 se estrenó Dragon Ball GT, una continuación de las andanzas de Goku y los suyos. No tuvo el mismo impacto, duró 64 episodios y fue cuestionada por su baja calidad. Sin embargo, ningún cuestionamiento frenó la popularidad de Dragon Ball. Continuó emitiéndose en cada rincón del mundo y dio pie a especiales, libros, videojuegos, películas y productos de merchandising. También inspiró dos largometrajes live action, Dragon Ball The Magic Begins y Dragon Ball Sawara Son Goku y Gyora Son Goku. Ninguno de los dos contó con la autorización ni de Toriyama ni de Toei. Distinto fue el caso de la producción hollywoodense Dragon Ball Evolution. Pese a los millones invertidos, este enfoque occidental provocó el rechazo de los fanáticos. Algunos de ellos decidieron hacer sus propios fanfilms más fieles al material de base, como Dragon Ball Z Light of Hope y Dragon Ball Z The Fall of Man. Pero Dragon Ball seguía destacándose en el formato de anime. En abril de 2009, para conmemorar el 20º aniversario de Dragon Ball Z, comenzó a emitirse Dragon Ball Z Kai. Toriyama no tuvo relación con esa iniciativa, pero en 2015 se involucró con Dragon Ball Super. Era una secuela de Dragon Ball Z que finalizó en 2018 y generó aún más entusiasmo. Dragon Ball Z nació mediante un artista inquieto, que luchó por hacer una obra única. Gracias al carisma de los personajes y la acción desenfrenada, hoy es reconocida y entendida como una de las series que solidificó la influencia del anime en Occidente, tanto a nivel cultural como industrial. Continúa influyendo a niños y animadores, renovó al shonen y sobre todo nos demostró lo importante que son la amistad y no darse nunca por vencidos. Están las grandes películas de animación y está Akira, una epopeya de ciencia ficción ultraviolenta, salvaje, fascinante, con un inolvidable grupo de antihéroes y una estética que marcó tendencia. Pero como muchas obras notables, su realización implicó un caudal de desafíos. El principal ideólogo de esta iniciativa es Katsuhiro Otomo. Nació el 14 de abril en 1954 en Tome, una prefectura de Miyagi, Japón. Vivía en una zona rural, donde no pasaba mucho, así que aprendió a valerse de su imaginación y de la imaginación de otros. Desde niño se interesó por el manga y el anime. Como sus padres le permitían comprar una sola revista por mes, elegía los shonen, publicación donde venía Astro Boy, de Osamu Tezuka. Todavía más lo impactó Tetsujin 28, de Mitsuteru Yokoyama. Zambulléndose en aquellas páginas nació su amor por la ciencia ficción. El pequeño Otomo tampoco dejó de prestarle atención al mundo que lo rodeaba. La sociedad nipona, que estaba reconstruyéndose luego de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación extranjera y las expectativas con respecto al futuro. De adolescente, Otomo enloqueció por el cine, en especial las películas que estaban refrescando Hollywood, como Bonnie and Clyde e Easy Rider. Como no había salas en su pueblo, debía viajar más de 3 horas hasta Sendai. Al mismo tiempo, empezaba a escribir y dibujar sus primeros mangas. Su talento era innegable y pronto consiguió impresionar a un editor. Una vez que completó sus estudios, viajó a Tokio para convertirse en mangaka. Comenzó a publicar sus primeras creaciones en 1973, mayormente a través de la revista Manga Action.
Para 1979, ya con más experiencia, publicó una saga de ciencia ficción titulada Fireball. La acción sucede en un Japón postapocalíptico bajo un régimen totalitario al mando de una supercomputadora conocida como Atom. En ese contexto surgen dos personajes principales que son hermanos. Uno forma parte de un grupo de rebeldes, el otro posee poderes psíquicos y es utilizado por las autoridades para un experimento relacionado con Atom. Otomo completó 50 páginas de Fireball, pero lo dejó inconcluso porque se había cansado de la historia. Eso no impidió que encontrara su nicho porque se apartaba de los mangas habituales. Por aquel entonces predominaban los gekiga, de temática social y tono maduro, y las aventuras deportivas. La ciencia ficción que proponía Otomo era novedosa y servía como antecedente para sus próximas creaciones. Primero fue Domu, que vio la luz en 1980 y 1981. Luego de otras series, Otomo decidió volver al concepto de Fireball, pero mejor desarrollado. El tema principal seguiría siendo la lucha contra el sistema, aunque ahora se inspiró más en sus vivencias juveniles. Así surgió Akira. La acción comienza en 1982, cuando Tokio queda destruido por una explosión nuclear y empieza la Tercera Guerra Mundial. Ya en 2019 la ciudad fue reconstruida y rebautizada Neo-Tokio. Abundan las fuerzas policiales y las protestas contra un gobierno de facto y también las pandillas de motoqueros. Una tiene como líder a Yotaro Kaneda, un adolescente tan intrépido como impulsivo. Él y los suyos se topan con Takashi, un niño con poderes telequinéticos. Es parte de un experimento secreto y la punta del iceberg que incluye más personajes y subtramas, incluyendo al propio Akira, otro niño con cualidades fantásticas. Este manga apareció el 20 de diciembre de 1982 en la revista Young Magazine. El plan original de Otomo era una obra de unos 10 capítulos, pero el éxito fue instantáneo y sorpresivo. Los lectores quedaron fascinados por este mundo tan lejano pero al mismo tiempo tan similar al presente. También enloquecieron con los personajes, el espíritu contestatario y la incorrección política, sobre todo a la hora de mostrar la violencia más extrema. Otomo continuó publicando aventuras de Neo-Tokio durante los siguientes años. En medio de ese fenómeno imparable nació la idea de convertir a Akira en una película. Para mediados de los 80, Otomo ya había empezado a incursionar en el terreno del anime. Diseñó personajes para el largometraje Harmageddon Game Awards y también pasó a escribir y dirigir Construction, Cancellation Order, uno de los 3 segmentos de la película colectiva Mekyu Monogatari. En estos trabajos descubrió que podía llevar adelante un proyecto de animación e imprimirle su personalidad como venía haciendo en el manga. Otomo nunca pensó llevar a Akira al cine, pero cuando le ofrecieron dirigir un anime, de repente le pareció una buena idea. El proceso de adaptación no sería nada sencillo. Para empezar, la película debería comprimir situaciones y personajes del manga y tener un final. Esto último debía ser pensado de cero, porque el manga seguía siendo publicado. Se decidió tomar la primera mitad de la trama. Como también era consciente del cambio de lenguaje de las viñetas a la pantalla grande, ahora todo debía estar en movimiento y tener color. Así, se propuso que la Neo-Tokio del cine fuera más real que la de papel. En cuanto a los personajes, mantuvo el concepto de historia coral, donde cada uno de los protagonistas posee una riqueza. De esa manera, aquella metrópoli futurística podía ser contemplada desde varios puntos de vista. Por otro lado, conservó citas y tributos que había incorporado al manga, especialmente las relacionadas con Tetsujin 28. Kaneda se llama igual que el personaje central ideado por Yokoyama y es el número 28 de su tipo. Otomo coescribió el guión con Iso Hashimoto y se encargó de planear con cuidado el aspecto visual. Deseaba elevar los estándares de calidad de los anime de la época, lo que no sería nada económico. El presupuesto ascendería a 1.1 millón de yenes, contando los gastos en publicidad, es decir, más de 10 millones de dólares de aquella época. Una suma descomunal para Japón. El único film que la superaba era Ran, de Akira Kurosawa. Si bien esos números serían cuestionados por los productores, era evidente que estaban rompiendo un récord. Y no sería el único. Al tratarse de un proyecto tan grande y ambicioso, Otomo consiguió algo igual de inaudito: que las principales compañías cinematográficas y de entretenimiento de su país unieran fuerza para concretar la producción. El denominado Comité Akira quedó conformado por Bandai, Hakuhodo, Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Sumitomo Corporation, Laserdisc Corporation, TMS Entertainment y Toho, que también se encargaría de la distribución. Ya con los recursos disponibles, Otomo conformó un equipo de 70 animadores que trabajaban hasta altas horas de la madrugada en el Tokyo Akira Studio. Para que todos comprendieran su visión, preparó 2000 páginas con diseños de personajes y otras ideas, y un storyboard de 738 páginas. Luego, el propio director descartó mucho de ese material, lo que retrasó una parte de la producción. Para él, la película debía estar terminada antes de realizar los bocetos, ya que mucho de eso luego no podría ser arreglado en la sala de edición. El perfeccionismo de Otomo valió la pena. Las imágenes eran más poderosas que las del manga, y nadie tuvo dudas de cómo debían proceder. Las secuencias más asombrosas comenzaron a cobrar vida gracias a las concentraciones
imaginación y la capacidad de los animadores. Y no solo se dedicaron a la acción y la espectacularidad, hasta los elementos más pequeños y pasajeros, como un auto, debían verse realistas y detallados. El compromiso y la pasión de Otomo contagiaron a quienes lo rodeaban, como Toshihiko Masuda. Su responsabilidad fue la de animar los efectos especiales como explosiones y humo. El equipo conformado por Otomo llegó a tener listos 2.212 planos con 160.000 dibujos. Para plasmar el ambiente nocturno que proponía el relato, contó con una paleta de 327 colores. 50 de ellos debieron ser creados para el film. Una vez más, nadie en Japón había alcanzado esos números. Pero al margen de la animación, Otomo se ocupó de buscar quiénes le pondrían las voces a los habitantes de la Neo Tokio cinematográfica. Y no solo eso, siempre con el propósito de hacer un trabajo único, torció con una convención de los anime. Hasta ese momento, los actores grababan sus voces luego de que la animación estuviera lista. Por eso, al hablar, los personajes quedaban estáticos. Esta vez, las voces se grabaron antes, para que el movimiento de los labios de los personajes pudiera ser sincronizado durante el proceso de animación. Este mecanismo era habitual en las producciones animadas occidentales, pero los japoneses no las usaban debido a los altos costos. Otomo también se encargó de que la banda sonora estuviera lista incluso antes de terminar el guión. La tarea recayó en Shoji Yamashiro, líder de la agrupación Geino Yamashiro-gumi. Aunque no descuidaba ningún aspecto del film, Otomo se concentró en la animación. Se usó técnica tradicional, aunque sumaron imágenes generadas por computadora para partes muy puntuales, como el trazo de la trayectoria de objetos al caer y la iluminación. Aunque faltaba completar el sonido, un tráiler de Akira fue presentado en 1987. Las imágenes generaron el entusiasmo anhelado. Luego de meses de arduo trabajo, con sus riesgos artísticos y financieros, Akira pudo ser completada a comienzos de 1988. El estreno tuvo lugar el 16 de julio de ese mismo año. Al tratarse de la adaptación de un manga exitoso y de la unión de varias compañías fuertes, las expectativas eran gigantes. Lograría recaudar $50 millones, por lo que funcionó también como negocio. El público, la crítica, todos comprobaron que se trataba de algo nunca antes visto, una pieza de avanzada. Akira también cautivó a nombres fuertes del cine, como a Steven Spielberg y George Lucas. Así y todo, dudaban de que pudiera encontrar su público en el mercado norteamericano. La película pudo ser estrenada allí el 25 de diciembre de 1989 por medio de la distribuidora Streamline Pictures. Fue preciso hacer un doblaje al inglés, a cargo del productor y guionista L. Michael Haller y el director Wally Burr, con una amplia experiencia en doblaje de animaciones. Tuvo un buen desempeño, pero ganó más adeptos cuando fue editada en VHS. Ningún producto japonés había logrado ese impacto en la cultura americana y más tarde tuvo otra versión en inglés. Gracias a su amplia distribución, Akira recaudó 80 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el anime más popular hasta la fecha. Sería superado en 1997 por La princesa Mononoke de Miyazaki. Como un verdadero blockbuster, originó merchandising y hasta 5 videojuegos. Gracias a su primer largometraje, Otomo se consagró como un titán de la animación. Pudo llevar a cabo otras películas, incluyendo una con actores, Mushishi. Le dio sus primeras oportunidades a otros directores como Satoshi Kon y es un referente moderno junto a Miyazaki. En cuanto al manga de Akira, pudo darle un cierre en 1990. Al principio no estaba seguro de cómo lograrlo, en especial porque el final de la película se había vuelto estándar. Una conversación con su amigo Alejandro Jodorowsky le permitió crear un desenlace satisfactorio que conectara con el de la pantalla grande. Desde el primer instante la influencia de Akira se extendió a los animes venideros, al cine animado del mundo y al cine en general. Las hermanas Lana y Lily Wachowski la consideran una pieza clave a la hora de crear la saga de Matrix. Rian Johnson tomó conceptos para Looper, donde también se mezcla ciencia ficción y niños con poderes destructivos. Por su parte, Spielberg añadió la moto de Kaneda en Ready Player One. Esa moto roja y las proezas de su dueño se volvieron icónicas por sí mismas, al punto de tener sus propias copias y parodias en series animadas y otros formatos. El rapero Kanye West es tan devoto de la película que la homenajeó en el video de su canción Stronger. Además, mandó a fabricar una réplica a escala real de la moto. Como en el caso de otras propuestas futurísticas, los fanáticos estuvieron atentos a las predicciones. En la película se menciona la organización de los Juegos Olímpicos de Neo Tokio durante 2020. Por poco sucedió de verdad. Tokio fue sede de la competencia en 2020, aunque debió ser pospuesta un año debido a la pandemia provocada por el COVID. Con los años, Akira obtuvo nuevas legiones de fans e interesó a Hollywood. Desde los 90 persisten los intentos por realizar una versión live action. Otomo no está en contra, pero puso como condición revisar y aprobar el guión. Akira empezó a cambiar la cultura pop desde su origen como manga. La concreción de la película demandó el esfuerzo y el sacrificio de empresarios y artistas, encumbró a su creador y demostró los niveles que puede alcanzar el cine animado y el cine a secas. Sailor Moon es un anime como ningún otro. Las proezas de un quinteto de superheroínas siguen marcando generaciones y no dejan de ser un acontecimiento sociocultural. Pero su arribo a la cultura pop tuvo sus dificultades e implicó desafiar el status quo de una época todavía conservadora.
Las valerosas guerreras fueron creadas por una mujer no menos audaz, Naoko Takeuchi. Nacida en 1967 en Kofu, Japón, siempre le gustó el manga. En el colegio secundario asistió al club del dibujo y también al de otra de sus pasiones, la astronomía. Continuó dibujando durante la adolescencia, sin más formación que la misma práctica. Sus principales influencias eran Leiji Matsumoto, responsable de obras como Capitán Harlock y sobre todo el shoujo, un subgénero de fantasía protagonizadas por niñas o adolescentes con poderes especiales. A los 18 años, Takeuchi ganó el segundo premio Nakayoshi Comic por su historia corta Yume Yanai no Ne, o Without a Dream. Aquí dejó sentado el estilo que mantendría a lo largo de su carrera. Ligeras líneas para destacar los gestos de sus personajes, los cabellos ondeando, el uso constante de pétalos, flores y varios elementos decorativos similares en los espacios, y una paleta de colores conformada por tonos suaves. Aunque había ganado experiencia con los mangas, era consciente de que sería difícil vivir de ello. Venía de un ambiente aferrado a las tradiciones, por lo que prefirió estudiar una carrera que le diera ingresos fijos. Al terminar la secundaria ingresó a la Universidad de Kyoritsu, donde se recibió de licenciada en química farmacéutica. Al poco tiempo estaba ejerciendo su profesión en el Hospital Keio. Si bien su situación económica iba encaminada, nunca abandonó su faceta artística. En sus ratos libres dibujó mangas y logró publicarlos en la revista Nakayoshi Deluxe. Sus historias estaban centradas en mujeres jóvenes que luchaban por su amor verdadero. Pronto llegaron más y mejores oportunidades en la industria editorial. Al ver que podía tener una carrera allí, abandonó la medicina para apostar por el que siempre había sido su sueño. Su gran oportunidad llegó en 1990, cuando se le ofreció escribir un breve manga sobre un tema a elección para la revista Run Run, también de la editorial Kodansha. Ante tan importante posibilidad, volcó todas sus pasiones. Para empezar, la protagonista sería otra bella joven. En cuanto al género, combinaría el shoujo y el tokusatsu, las producciones live action caracterizadas por sus efectos especiales. Así le dio forma a Codename Sailor V. Aquí, la figura central es Minako Aino, una adolescente que es visitada por Artemis, un gato mágico, y se transforma en una encarnación de la diosa Venus. Bajo el alias Sailor V o Sailor Venus, combate contra las fuerzas del mal, encarnadas por el grupo Dark Agency. Publicado en agosto de 1991, Codename Sailor V fue pensada como una historia autoconclusiva. Para sorpresa de todos, logró muy buena repercusión de ventas y los lectores pidieron más aventuras de Minako Aino. Takeuchi satisfizo a sus fanáticos. El manga se extendió hasta 1994. Pero antes, Codename Sailor V llamó la atención de Toei, el estudio de animación más importante de Japón. Quería producir una versión en anime de la saga. Takeuchi estaba lista para expandir su imaginería a un formato audiovisual, pero no se limitaría a una sola justiciera. Conservaría la base del shoujo, aunque sumaría influencias de un subgénero dentro del tokusatsu, la serie Super Sentai, conocida por incluir un equipo de héroes identificados con diferente color. El ejemplo paradigmático son los Power Rangers. La diferencia sería que ahora el grupo estaría conformado solo por chicas, y por sobre todas las cosas, la inspiración suprema de la autora fue ella misma, su gusto por la astronomía, la geología y la mitología griega, y su propia personalidad, una mujer joven e independiente, dispuesta a conseguir sus objetivos y a batallar por lo que ama. El resultado llevó el título de Bishoujo Senshi Sailor Moon. Cuenta las aventuras de Usagi Tsukino o Serena Tsukino, una muchacha que puede convertirse en Sailor Moon y a una fuerza con otras chicas igual de poderosas, cuyas identidades secretas tienen nombres de planetas del sistema solar. Ami Mizuno o Sailor Mercury, que controla el agua. Makoto Kino, alias Sailor Júpiter, capaz de manipular relámpagos y árboles. Rei Hino o Sailor Mars, poseedora de una percepción extrasensorial. Y Minako Aino, también conocida como Sailor Venus, con cualidades relacionadas con el amor. Juntas tendrán que luchar contra el mal para devolver la paz al universo. Si bien contaba con vía libre para crear, Takeuchi se topó con algunos inconvenientes. Tenía claro que las 5 guerreras serían hermosas, pero los hombres que comandaban Nakayoshi se mostraron en desacuerdo. Le dijeron que en un escuadrón típico de Super Sentai siempre había personajes estereotipados, como un nerd de anteojos y un obeso que fuera cómico. La autora no contaba con apoyo en la editorial y notó que la opinión de ninguna de las mujeres que trabajaban allí eran tenidas en cuenta. Lejos de claudicar, se esforzó en demostrarles que las Sailor Scouts podían ser atractivas y al mismo tiempo rentables. Plasmó en cada una un sentido de la belleza y de la elegancia genuinos. Iba a empoderarlas para probarles que podían ser tan fuertes como cualquier héroe. Además, le daría preponderancia a la diversidad y a la libertad de elegir su orientación sexual. Su nivel de compromiso dio sus frutos y consiguió imponer su visión. Takeuchi también recibió cuestionamientos acerca de la paleta de colores de los personajes. Propuso usar tonos pasteles, pero los directivos de Nakayoshi le insistieron en recurrir a colores fuertes y llamativos para captar fácilmente la atención de los lectores. Uno de los aspectos más discutidos fue el pelo de Sailor Moon. Ella quería hacerlo plateado, pero las autoridades protestaron porque, según ellos, no vendería un color tan aburrido. Entonces propuso dejarlo en amarillo, como el de una princesa. La idea fue aceptada
aceptada, aunque uno de los directivos comentó que al menos no parecería una anciana. Durante la producción, Takeuchi enfrentó otros retos creativos. Originalmente, cada una de las Sailor iban a vestir distintos uniformes. Enseguida se dio cuenta de que eso demoraría el proceso de dibujo. La solución más fácil fue distinguirla mediante colores. También descartó la idea inicial de que los ojos de las chicas cambiaran de color al transformarse. Luego de un arduo proceso creativo, el manga de Sailor Moon vio la luz en diciembre de 1991. El recibimiento fue positivo, pero el verdadero fenómeno llegó a ser tal gracias al anime. El primer capítulo fue emitido el 7 de marzo de 1992 en Japón, mediante la cadena TV Asahi. Por su historia y sus protagonistas, atrajo la atención del público femenino. Resultó imposible no conectar con las chicas lindas, inteligentes, carismáticas, intrépidas y respetadas. Inesperadamente, también cautivó a los varones. No cabían dudas de que trascendía la barrera del género. Las 5 guerreras ganaron devotos, y algunas cobraron más predominio gracias a ellos. El mejor ejemplo es Sailor Mercury. Si bien es la primera en unirse a Serena, iba a tener pocas apariciones, ninguna muy significativa. Su impronta nerd y su calma le valieron el cariño de la audiencia que se identificó con ella, así que permaneció dentro de los personajes fijos. El éxito de Sailor Moon en el anime benefició al manga. La tirada previa, de 800.000 ejemplares, ascendió al doble en 1993. Si bien el manga y el anime surgieron casi en simultáneo, Takeuchi y todo el equipo debieron hacer un trabajo de adaptación. Algunas diferencias se volvieron notorias. Un claro ejemplo es que la autora pretendía que Usagi portara un arma de fuego. Otro aspecto que cambió fue el tono de la historia. Era más oscura, pero el editor protestó por el nivel de violencia y la obligaron a alivianar el contenido. Otro detalle clave: en el manga todas las guardianas pueden volar, mientras que en la pantalla esa premisa se omitió casi por completo. Por otra parte, en el anime hubo varias ausencias de los ataques especiales de las guardianas. Esto se debió al tiempo y a la complejidad que debía llevar la animación de estas secuencias. El cambio que más molestó a Takeuchi está relacionado con las Sailor Starlights, otro grupo de superchicas. En el manga eran mujeres, pero el anime las volvió hombres que se transformaban en mujeres. Para la autora, ningún varón podía ser una Sailor Scout. Los responsables de Sailor Moon también debían asegurarse de que la historia en el anime no se adelantara a lo que sucedía en el manga. Por eso fue preciso añadir capítulos de relleno para que Takeuchi pudiera trabajar sin apuro. Para mediados de los 90, Sailor Moon era un suceso en Oriente, pero aún faltaba mostrarla en el resto del mundo. Francia fue el primer país que la emitió fuera de Japón y en 1995 captó la atención de Estados Unidos. Allí al principio se gestaron planes ambiciosos. Por aquel entonces la televisión destinada al público infantil gozaba de un pico creativo. Cuando los productores de las compañías Toon Makers y Renaissance Atlantic vieron el éxito de Sailor Moon, decidieron crear una versión norteamericana. En vez de solo doblar el anime, harían una serie nueva que mezclaría actores de carne y hueso y animaciones originales. Una propuesta aún más atrevida a lo que ambas empresas habían logrado con Mighty Morphin Power Rangers, uno de los éxitos de esa época. Se llevó a cabo un piloto, con vistas a estrenar la serie en el otoño de 1994 a través de la cadena Fox. El plan era emitirla después del programa de los Power Rangers, dadas sus similitudes estéticas. No obstante, el proyecto nunca pasó del piloto debido a problemas de presupuesto. Parte de ese material fue proyectado en una convención de anime en los 90 y no fue mostrado hasta décadas después. Hoy es una de las curiosidades más preciadas de los fanáticos. Volviendo al anime, finalmente la compañía estadounidense Dick Entertainment se ocupó del doblaje, pero también puso en marcha otras modificaciones. Además de cambiar los nombres de los personajes y algunos elementos orientales, retocaron detalles de la trama que todavía se consideraban polémicos. Uno de esos detalles pasaba por los personajes secundarios como Sailor Neptune y Sailor Uranus. Eran pareja, pero los diálogos fueron trastocados para que quedaran como primas. Esto confundió a buena parte del público occidental. Como la animación no había sido alterada, las jóvenes se mostraban demasiado cariñosas entre sí para solo ser parientes. Otro cambio importante pasó por las Sailor Starlights. Debido a que el cambio de sexo podía generar malestar, se optó por explicar que eran sus gemelos. Pese a los retoques según cada cultura, nada detuvo a Sailor Moon. Fue doblada a 42 idiomas y emitida en 80 países, un logro poco común para un anime. La cantidad de seguidores aumentó a niveles inimaginados. Sin importar la parte del mundo, el público joven se identificó con las Sailor Scouts, su cruzada y su universo. Ni la censura impidió que fueran consideradas pioneras en la representación LGTB. Aunque el éxito era indiscutible, tanto el manga como el anime de Sailor Moon terminaron en 1997. El programa había durado 5 temporadas, con un total de 200 episodios. Pero ya en esos tiempos la marca se extendió a otros formatos. Primero dio lugar a varias producciones de teatro musical con el nombre de Sera Mew. La fuente principal seguían siendo el manga y el anime. Comenzaron en 1993 y se desarrollaron hasta el 2005. El formato fue resucitado de nuevo en 2013. En total, los musicales fueron representados más de 800 veces. Una apuesta más arriesgada llegó en 2003, con la versión en live action denominada Pretty Guardian Sailor Moon. Toei produjo junto a la compañía CBC y Takeuchi se sumó como supervisora. Duró un total de 49 episodios y obtuvo buenos
resultados, tanto de crítica como por parte del público. Incluso se crearon 2 episodios especiales para su edición en DVD. Sailor Moon volvió al formato del anime con motivo del 20º aniversario del manga. Titulado Sailor Moon Crystal, salió en 2014 y es un web anime producido nuevamente por Toei. No se considera un remake del anime original, sino una nueva versión, buscando una semejanza más fiel al manga. Pero aún faltaba su salto a la pantalla grande y sucedió con Sailor Moon Eternal y Sailor Moon Cosmos, ambiciosas producciones divididas en 2 partes. En paralelo a los proyectos teatrales y televisivos, Sailor Moon se impuso en la cultura popular por medio de videojuegos, cosméticos, novelas y artículos de merchandising. Los cambios de época y la apertura mental de las sociedades modernas ratificaron su importancia. Sailor Moon nació gracias al talento y el empuje de una artista fresca, que supo readaptar y combinar géneros e ideas. Su alcance derribó barreras de género y de raza, atravesó cuestionamientos y modificaciones que no alteraron la esencia de la historia ni de los personajes. Confirma el poder de un anime e inspira con sus valores de unión, determinación y amor. Sonrisas espeluznantes, ojos hambrientos y movimientos antinaturales. Pocos pudieron apartar la mirada de aquellas criaturas que causaron tanta incomodidad como fascinación, y de la historia que nadie pudo predecir. Este video es para ti, 2000 años en el pasado, o en este caso una década atrás. Retrocedamos en el tiempo para adentrarnos en la historia secreta de Attack on Titan. El primero en entregar su corazón fue Hajime Isayama. Nacido en Hita el 29 de agosto de 1986, el futuro mangaka siempre se sintió limitado por su lugar de origen, alejado de las grandes urbes y rodeado de murallas. Durante la adolescencia, Isayama encontró escapatoria al leer manga, especialmente cautivado por JoJo's Bizarre Adventure. Aquellos mundos de fantasía lo motivaron para realizar sus propias piezas y enviarlas a concursos. Luego de graduarse, se profesionalizó en el programa de diseño de manga del Departamento de Artes de Kyushu Designer Gakuen, y tiempo después recibió el premio de Magazine Grand Prix por una obra que parecía prometedora, la primera versión de Attack on Titan. Este one shot de menos de 100 páginas se centraba en el origen de los titanes y bebía de una fantasía recurrente de su niñez, que hubiera monstruos más allá de las murallas de su ciudad natal. El autor sentía que la idea de titanes comiendo humanos tenía un atractivo inquietante. Su editor le recomendó que expandiera aquel mundo, y al notar su potencial, Isayama se mudó a Tokio. Aterrizamos en el año 2006. El mangaka se encontraba trabajando en un cibercafé cuando un cliente borracho irrumpió, desencadenando un momento que nunca olvidaría. Al encontrarse cara a cara con alguien completamente fuera de control, sintió una mezcla de miedo y desconcierto, como si estuviera frente a una criatura con la que no se podía razonar. Esta sensación primitiva lo persiguió hasta que, en un frenesí de inspiración, volcó todo ese terror en sus bocetos. Fue en ese momento, entre la adrenalina y el papel, cuando sus protagonistas nacieron. Pero encontrar el hogar de Attack on Titan no iba a ser tan fácil. Isayama ofreció su trabajo a la Weekly Shonen Jump, una revista semanal que rechazó la historia por no ser adecuada para su estilo. Si modificaba a los titanes, aceptarían el manga sin problemas. Sin embargo, Isayama consideraba que sus criaturas debían ser repulsivas y no quería censurar ningún aspecto de su identidad. Tuvieron que pasar algunos años hasta que finalmente Attack on Titan fue publicada por la editorial Kodansha el 9 de septiembre de 2009. La historia se centraría en Eren Yeager, un niño que soñaba con ver el mundo exterior más allá de las murallas hasta que la humanidad se ve envuelta en un ataque que lo cambia todo. Con múltiples guiños a la mitología nórdica, el universo presentado por Isayama llamó la atención al instante, tomando como referencia la ciudad alemana de Nördlingen como escenario y las murallas de Hita para su encierro. Esta nueva propuesta contaba con sutiles influencias de interés para los lectores, pero fueron la intriga y la fascinación por aquellos humanos gigantes de aspecto aterrador lo que despertó en fanáticos de todo el mundo el deseo de continuar leyendo. Esto tranquilizó a Isayama, quien estaba desesperado al imaginar que cancelarían su historia luego de unas cuantas páginas. Cuando aseguró su posicionamiento entre los seguidores del manga, estableció un circuito que se volvería su rutina por los próximos 12 años. El autor se tomaba una semana para realizar el guión gráfico y 3 semanas para ilustrar cada capítulo. Tomando a Game of Thrones y Breaking Bad como grandes inspiraciones, de antemano ya decidía los giros de la trama y la cantidad de capítulos que deberían pasar hasta que se revele algún misterio. A pesar de que Isayama no estaba preparado, Attack on Titan se volvió un éxito en Japón, ubicándose entre los mangas
mangas más vendidos del país y con varios premios en su repisa. Llegó incluso a superar la popularidad de One Piece, la obra magna por excelencia de los nipones. Esto funcionó como una señal para el mangaka, quien no dudó en dar comienzo a una adaptación animada. Quien tomó las riendas para el proyecto fue WIT Studio. En colaboración con Production IG, el estudio de animación fundado en 2012 tenía como objetivo ampliar su negocio y vio al proyecto de Isayama como un caballo de Troya dentro de la industria. Para un sello que recién comenzaba a gatear, las secuencias de acción y el uso del equipo de maniobras serían un desafío que debían sortear en tiempo récord. La dirección del anime quedó a cargo de Tetsuro Araki, mientras que Kiyoshi Asano fue el responsable de suavizar el diseño de los personajes, dado que era una de las mayores críticas hacia Isayama. Hiroshi Seko, Yasuko Kobayashi y Noburo Takagi fueron los guionistas responsables de realizar la adaptación bajo la supervisión de su autor, quien aprovechaba el proyecto para sumar ideas y corregir diálogos. A pesar del corto plazo establecido, los animadores se comprometieron a que cada uno de los personajes destacara su personalidad en el campo de batalla, y que cada página del manga se viese reflejada en la pantalla con la misma intensidad que le daban sus lectores. Como era de esperarse, el trabajo fue mucho más duro de lo que imaginaron. El equipo de WIT apenas tenía tiempo para descansar y Araki terminó durmiendo en el estudio durante el proceso de animación. El director había decidido destacarse por encima del manga, dándole mucha más importancia a las secuencias de acción y los momentos más dramáticos. Pero todo ese esfuerzo pudo ser en vano si cometían un único error. Los fanáticos de las historias japonesas saben bien que todo gran anime debe tener un gran opening. Y por fortuna, Guren no Yumiya, de Linked Horizon, no se quedó atrás. Cual carta de presentación, el tema tuvo como objetivo convertirse en un himno, y la animación representar el sentido de lucha y la desesperación de los personajes. Si bien este iba a ser solo el debut de una serie de aperturas inolvidables, serían las composiciones de Hiroyuki Sawano las que se llevaron los aplausos. Mezclando estilos musicales en una orquesta sinfónica de coros épicos y sintetizadores modernos, el compositor logró reflejar la intensidad y la desesperación del mundo de los titanes. Con el tiempo, la melodía en alemán Vogel in Käfig y la inolvidable You See Big Girl se convertirían en piezas que serían reconocibles inclusive para aquellos oídos ajenos al anime. Attack on Titan se estrenó en Japón el 6 de abril de 2013 por la cadena televisiva Mainichi Broadcasting System, mientras que su cierre de temporada se exhibió en algunas salas de cine. Los críticos la catalogaron como una serie hermosa y horrible a la vista, destacando su capacidad de mezclar el horror físico, que te hace querer mirar hacia otro lado, con el terror intelectual que te impulsa la necesidad de saber cómo continuará la historia. De un momento a otro, la obra de Isayama se volvió un titán de ataque que sometió a la industria con su fama, repercusión mundial, merchandising y videojuegos. A tal punto llegó que inclusive se originó una extraña versión live action y un crossover con Marvel titulado Attack on Avengers. El éxito estaba ahí, pero el equipo de WIT no iba a poder disfrutar de él. Ahora los fanáticos se habían multiplicado, y a pesar de hablar distintos idiomas, todos exigían lo mismo: que los animadores mantengan la calidad que tanto había hecho destacar al proyecto. Esto generó una presión nunca antes vivida por el nuevo estudio, que optó por priorizar las expectativas. En consecuencia, la segunda temporada demoró 4 años en estrenarse. La espera tuvo como resultado un incremento en la venta del manga y el enojo de aquel público poco acostumbrado al estilo nipón. Aterrizando en 2017, la serie avanzó con fidelidad bajo el lema de Shinzo Osa Sageyo, un mensaje de sacrificio y devoción que caracterizó esta entrega. Dirigida por Masashi Koizuka, el regreso de Eren y sus amigos llegó con más misterios, algunos de los momentos más importantes de su historia y un crecimiento del universo que esta vez no iba a poder darse el lujo del tiempo. Fue entonces cuando los ejecutivos del proyecto intervinieron para que WIT entregue una tercera temporada en solo un año. Para quienes se habían tomado casi media década para trabajar, que el mensaje se veía peor que la boca de cualquier titán. Aceptaron el acuerdo, pero por desgracia para la comunidad, efectivamente debieron dejar sus corazones en el proceso. Para afrontar la tercera temporada del anime y llegar a tiempo, tomaron una decisión en contra de sus principios: cambiar la calidad de sus imágenes. Eligieron destacar los momentos más importantes para la trama y poner todo su empeño allí, marcando una diferencia notable en el resto de las escenas. De esta manera, la animación de la tercera entrega se caracterizó por el cambio en el diseño de los personajes y por el contraste entre las escenas seleccionadas para priorizar y las que tuvieron menor dedicación. Esta diferencia de empeño se puede apreciar mayormente en las secuencias de Levi, testimonio del talento y dedicación de Arifumi Imai. Conocido por ser un verdadero titán de la animación en Japón, Imai fue el encargado de darle vida a las escenas más icónicas de todo el anime,
incluyendo el opening de Sasageyo. Desde la primera temporada, Imai soñaba con presentar varios minutos de la velocidad y ferocidad del Ackerman. Obsesionado con cada detalle, consumió varios clásicos del cine de acción y tomó como inspiración animes como Akira. Serían las secuencias más costosas de todo Attack on Titan, pero valdrían cada segundo. Cuando meses de trabajo se vieron reflejados en la persecución de Kenny y en el minuto y medio que duró el enfrentamiento de Levi y el titán bestia. Siendo un espectáculo aún aclamado por el público, reivindicó los cuestionados cambios de la animación en el resto de la temporada. Wit Studio, que había sido el hogar de Attack on Titan desde el principio, entendió la importancia de esta tercera entrega como un puente crucial entre la acción frenética de las primeras dos temporadas y el tono mucho más oscuro y político de la cuarta. En consecuencia, la subtrama de los guionistas tampoco fue sencilla. Los mayores desafíos se enfocaron en darle una planificación meticulosa a las revelaciones más esperadas y capturar la transición de los personajes hacia una madurez forzada. Una atmósfera de opresión y desesperación se pintó de paisajes y momentos de silencio bajo la dirección de Koizuka, quien tomó nuevamente las riendas para lograr este equilibrio entre la intensidad emocional y las escenas de acción típicas del género. Llegando al final de su producción, el equipo de Wit comprendió que la verdadera batalla era la suya, y que no iban a poder contra el jefe final que se avecinaba, una horda de más de 10.000 titanes que debía avanzar por el continente destruyendo todo a su paso. El manga tenía por delante una complejidad que parecía imposible de adaptar y el reloj seguía corriendo. Incluso a pesar de trabajar con los mejores animadores, el estudio no estaba dispuesto a seguir sacrificando los valores que lo habían hecho destacar en un inicio, la calidad de sus imágenes, pero principalmente la salud mental de sus trabajadores. En la industria de la animación japonesa, el trabajo esclavo, la ansiedad e incluso los suicidios ante la presión son moneda corriente. Los animadores están acostumbrados a trabajar en las peores condiciones, pero la presión impuesta tanto por los fanáticos como por los ejecutivos fue demasiada. A diferencia de la legión de reconocimiento, el equipo de Wit sí sabía cuándo rendirse. Con su puño en el corazón, Wit Studio dejó todo. Entregó los episodios mejor puntuados del anime, las últimas escenas inolvidables del equipo de maniobras y lamentablemente su renuncia. Con Wit afuera, los ejecutivos detrás de la obra de Isayama se encontraron en el peor escenario posible. La industria del anime estaba experimentando una fase de gran creatividad y expansión. Con estrenos y conclusiones destacadas como Mob Psycho y The Promised Neverland, Attack on Titan no podía quedarse atrás. Wit se había encargado de hacer latir el corazón de la historia y ahora, en su momento más definitorio, decidieron abandonar el barco antes de que se hunda. El equipo debía encontrar rápidamente un reemplazo. El final del manga estaba a la vuelta de la esquina. Las teorías proliferaban en redes sociales y la preocupación entre los lectores era palpable. Si querían mantener las ventas y su posición ante la competencia, debían terminar el anime cuanto antes. Pero el desafío era insuperable. Se trataba del final del anime más importante de la década y los ejecutivos tenían el delirio de terminar la animación en menos de un año. Inclusive, a pesar de tratarse de una mina de oro, ningún estudio estaba dispuesto a acatar el desquiciado plan de estos personajes. El famoso y esperado retumbar había convertido a los últimos tomos del manga en una trampa mortal para todo el equipo, y con un fandom tan grande, los artistas japoneses temían no cumplir con las expectativas. En plena desesperación, uno de los ejecutivos irrumpió con una solución. Todos en la sala de producción lo miraron aterrados. Su propuesta era trabajar con una de las casas de animación más mercenarias y terribles de la historia del anime. Nadie quería aceptar esa opción, pero sabían que no había otra salida. Para fines de ese año, el equipo de Attack on Titan había contratado a los temidos mercenarios de MAPPA. A diferencia de Wit, MAPPA era una productora infame en Japón. Siendo los responsables de Banana Fish, Jujutsu Kaisen y otros títulos, el estudio era conocido por terminar los trabajos a cualquier costo, incluso si esto significaba extraerle el alma a sus animadores y contratar un equipo de matones legales para afrontar cualquier tipo de denuncia o para callar cualquier queja. Un ejemplo de la locura que manejan se puede ver en el caso del francés Vincent Chansard, quien clavó un nuevo puñal en la ya deteriorada reputación del estudio. Tras formar parte del equipo encargado del polémico versus Sukuna Mahoraga en Jujutsu, Chansard se escapó hacia los mares de One Piece y aseguró que jamás volvería a trabajar con una compañía que despreciara así a sus animadores. Según parece, de un día para el otro el equipo entero fue expulsado de la sala de producción de la serie de hechiceros para diseñar los frames de Chainsaw Man, dando como resultado un enfrentamiento clave que se emitió con tan solo un 30% de su animación finalizada. La entrada de MAPPA conmocionó a la comunidad de Attack on Titan, quienes se lamentaron por la mala fortuna de los animadores detrás de su querida serie y crearon movimientos en redes sociales para agradecer el esfuerzo e impedir maltratos. Paradójicamente, esto generó una relación más sana entre el fandom
Fandom y los creadores. Las quejas sobre cada mínimo detalle de las temporadas anteriores se convirtieron en empatía. Comprendiendo la presión existente detrás de cada dibujo, el enfoque y los seguidores cambió. Ya no exigían la perfección, sino una adaptación digna y sobre todo un mejor trato para los animadores. Así comenzó la cuenta regresiva. Los colores vibrantes de las primeras temporadas dieron paso a una paleta más sombría y el estudio utilizó el CGI de manera más integrada con la animación 2D, corrigiendo una de las mayores críticas a WIT. Aprovechando la presentación de Liberio y el soporte de la aclamada banda sonora de Hiroyuki Sawano, MAPPA logró compensar los momentos en donde la animación no superaba la calidad del manga. Para la apertura de la llamada The Final Season, el estudio convocó a Shinsei Kamate-chan y a la banda de metal Sim. El aporte metalero simbolizó la evolución en la atmósfera, con un tono más agresivo para la presentación del clímax. Dirigido por Yuichiro Hayashi, la producción de The Rumbling tomó más de 6 meses para capturar la devastación y el caos del arco final. La última temporada de Attack on Titans tuvo su primera entrega el 7 de diciembre de 2020. Como era de esperarse, el tiempo no estuvo a su favor y debieron dividir este último tramo de la historia en 4 partes, culminando con 2 películas que planeaban estrenar en marzo y noviembre de 2023. Llegados a este punto, quien verdaderamente estaba sufriendo era Isayama. Corría el año 2020 cuando las peleas con su editora para decidir a qué personajes dejar en el camino tomaron una intensidad inesperada. Al igual que su protagonista, el autor no tenía control sobre sí mismo. Observaba la adaptación en progreso mientras dibujaba y sabía que se acercaba aquel final, que imaginó desde la primera página. Aunque le hubiese gustado cambiarlo, no podía frenar. Las ideas se le escapaban de entre las manos y la depresión no tardó en aparecer. Al igual que Eren, el autor quedó enjaulado dentro de su falsa libertad. Su obra se había vuelto tan famosa que la presión era insoportable y no sabía cómo manejarla. En sus palabras, tenía un poder tan grande que lo hacía sentir incómodo. ¿Quién era el verdadero enemigo? 9 de abril de 2021. El día había llegado y ya no había vuelta atrás. Con un mensaje que pone en duda la moral de cada lector, el manga dio a luz sus últimas páginas y la historia de Eren, Mikasa y Armin tuvo su conclusión. El fin del mundo se levantó ante millones de ojos en todo su esplendor. Desde el comienzo de esta historia, nuestro protagonista había dejado en claro que su búsqueda tenía una naturaleza violenta. Y a pesar de la fantasía colorida que WIT sumó a la serialización, Attack on Titan siempre se caracterizó por tener una trama tan oscura como intrigante. En sus últimas hojas, la decepción de Eren no sería la única en la habitación. Sin embargo, a pesar de las frustraciones, solo hacía falta prestar atención a ciertos detalles para poder descubrir el final que se acercaba. Cual crónica de una muerte anunciada, Isayama se encargó de que las claves del recorrido de su personaje se encuentren a plena vista años atrás. Sin darte cuenta, todo este tiempo tuviste el mayor spoiler de la historia del anime en tu repisa. Déjame que te lo explico mejor. Además de Attack on Titan Junior High, existen varios especiales que se tradujeron en OVAs para la serie. Todos fueron adaptados menos uno, High School Omake, que fue una serie de capítulos extras incluidos en solo algunos de los volúmenes del manga, cuyo objetivo era presentar un universo alternativo, con un enfoque de comedia y terror infinitamente opuesto a la trama canon. La historia narra cómo los personajes deben enfrentarse a una invasión de zombies en su escuela secundaria, hasta que Eren despierta. Solo se trataba de un sueño. Los protagonistas ahora viven en paz en nuestro mundo, asisten a clases y dejan pasar la vida, pero este simple acto de realidad llena de ira a Eren, quien se muestra decepcionado por la idea de volver a su rutina. Desesperado, su verdadera naturaleza sale a la luz, revelando un diálogo que solo cobró sentido al finalizar la serie. Si no existe ningún peligro para la humanidad, yo mismo lo podría causar. Sin importar en qué universo esté y cuáles sean las circunstancias, el héroe siempre se volvería antagonista por ser un esclavo de su propia libertad. El cierre planificado por Isayama siempre estuvo ahí, y ahora aquellas páginas sueltas parecían condenar el destino de la obra. Volviendo al 2021, MAPPA se encargaba de animar el nuevo material mientras Isayama se veía envuelto en una serie de entrevistas y declaraciones donde se vio obligado a defender las secuencias más criticadas de su conclusión. A tal punto llegó la tristeza y enojo del fandom que se decidió agregar algunas páginas extras. Sin embargo, Isayama no estaba dispuesto a alejarse de aquel cierre que tenía mucho agrio y poco dulce. El autor sentía que un final feliz no tendría coherencia con el mundo en el que vivimos y mucho menos con el universo de sus personajes. En su defensa,
vergüenza, solo se limitó a decir que cuando pinceló aquellas últimas ilustraciones se sintió finalmente liberado, porque el protagonista que creó hacía más de una década había vuelto. Habiendo recorrido un camino tan largo, respondió a los insultos agradeciendo a las personas por leer un manga que, según él mismo, tenía unos dibujos paupérrimos. En años posteriores, Isayama se encargó de corregir algunos diálogos de las páginas finales y descansar de la presión mientras Mappa se despedía del ciclo de esfuerzos inhumanos que había iniciado WIT. En memoria de lo que alguna vez representó Attack on Titan, el estudio se encargó de traer de vuelta a nombres como Arifumi Imai y Takuma Ebisu. Los japoneses mantenían el honor de haber sido los primeros en hacer volar a los personajes con sus equipos y ahora iban a ser los últimos en poner a la dupla Ackerman en acción para el broche de oro. La nostalgia del estudio también arrastró la vuelta de Linked Horizon, responsables de los openings iniciales. La banda, muy bien recibida por la comunidad, creó un flechazo directo al corazón para las últimas escenas del anime al unir a los actores de voz Eren y Mikasa en un tema que habla sobre el dolor, la esperanza y los destellos de un futuro distópico. 4 de noviembre de 2023. Tras 10 años de marcar una generación que creció con más dudas que respuestas, se ataron todos los cabos. Su origen, sus mayores virtudes y sus peores villanos fueron revelados. La guerra había terminado dentro y fuera de la pantalla. Dirigidas por Jun Shishido, Tokyo Igarashi y Yuichiro Hayashi, las películas que despidieron al titán de ataque despertaron todo tipo de críticas y emociones. Los animadores habían dado lo mejor de sí para este cierre y los actores de voz se despidieron con interpretaciones que hacen palidecer a los actores de carne y hueso al lado de sus personajes. Dado que el manga había tenido su final 2 años atrás, los lectores se habían encargado de avisar al resto del público que debían prepararse para sufrir con un sinfín de spoilers. Isayama se vio en la necesidad de disculparse nuevamente, mas revivir la decepción en la nueva audiencia no cambió sus pensamientos. Aún hoy no se arrepiente de haber mantenido su deseo original a pesar de la presión insistente. El legado de Attack on Titan conformó una paradoja en el universo del anime. Eiichiro Oda, creador de One Piece, se volvió uno más de aquellos lectores sedientos de conocer cómo continuaba la historia, mientras que Masashi Kishimoto de Naruto mostró en numerosas ocasiones su admiración por el mundo complejo y los giros inesperados que inspiraron a otros autores, como es el caso de Gege Akutami. La persona detrás de la máscara de Jujutsu Kaisen no tuvo reparos en admitir que la obra de Isayama fue una de sus grandes motivaciones para continuar con su carrera como mangaka cuando sintió que estaba cerca del abismo. Por su parte, Koyoharu Gotouge agradeció a Isayama por ayudar a popularizar el anime y el manga en una escala global, beneficiando a su propia obra Kimetsu no Yaiba. Desde una pequeña ciudad de Japón hasta el estrellato mundial, Attack on Titan rompió murallas dentro y fuera de la pantalla, llevando la producción del anime a nuevas alturas y marcando una nueva era dorada en la industria. Con cada plano, los mejores animadores de Japón entregaron su corazón mientras la lucha de Eren resonaba en una generación que creció junto a él, porque el mundo es cruel pero hermoso, y las batallas libradas entre estudios y titanes dejaron una legión de fanáticos que mantendrán su Shinso o Sasageo. Todos en algún momento nos topamos en internet con esta imagen. Parece algo salido de una pesadilla o del mismísimo infierno. Se trata de una de las escenas más descarnadas que nos dio el anime. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿A quién se le pudo ocurrir esta atrocidad? ¿Y por qué sigue impactando? Hoy vamos a explorar la verdadera historia de una de las películas más turbias de la historia, Barefoot Gen. Para adentrarnos en esta producción de 1983, tenemos que remontarnos a uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad, el bombardeo atómico de Hiroshima. A mediados de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. No obstante, el pánico prevalecía en ciudades de Europa y Asia. Japón venía sufriendo bombardeos de aviones de la Fuerza Aérea estadounidense, devastando ciudades y provocando decesos en masa. Aún en ese clima angustiante, ningún ciudadano nipón pudo predecir lo que pasó el 6 de agosto de aquel año. El bombardero B-29 Enola Gay arrojó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. La nube en forma de hongo se volvió un símbolo de destrucción y horror. Los edificios, las calles, los campos, todo quedó devastado. Entre 70.000 y 80.000 personas perdieron la vida por la explosión y el calor. Esa cifra asciende a 166.000 debido a que muchos otros fueron víctimas de quemaduras, enfermedades por radiación y otras lesiones graves. El bombardeo de Hiroshima se convirtió en un paradigma de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de todas las guerras. Aunque la devastación fue gigantesca, algunas personas encontraron la manera de sobrevivir. Entre ellos, el verdadero protagonista y creador de esta historia, Keiji Nakazawa. Si bien estaba a 1,5 kilómetros de la zona cero, Keiji apenas sufrió heridas leves. Por
Por entonces tenía 6 años y la bomba le arrebató a su padre y a 2 hermanos. Logró reunirse con su madre y ambos debieron sobrevivir en medio de la devastación y la pobreza. Aun cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, gran parte de Japón había quedado en ruinas. Keiichi maduró a los golpes en muy poco tiempo, pero conservó cierta pureza y encontró una vía de escape, el manga, especialmente los de Osamu Tezuka, que en sus historias de aventura incluía sentimientos acerca de la guerra. El chico tampoco olvidaba a su padre, que era artista y activista. Con esas influencias comenzó a dibujar sus propias creaciones. Para los años 60, Nakazawa vivía en Tokio y era un mangaka ascendente. Se especializó en historias con aventuras, deporte y ciencia ficción, pero no olvidaba sus orígenes. En 1966 regresó a Hiroshima por el fallecimiento de su madre. Al momento de incinerar sus restos notó que apenas quedaban huesos. Pensó que la radiación la había afectado hasta la médula. Mientras despedía a su madre, Nakazawa también se dio cuenta de que nunca hablaba de su infancia. Había aprendido a callar porque la sociedad japonesa no afrontaba ni la bomba ni la guerra. Los gobernantes abrazaron la paz y se dedicaron a reconstruir la nación. Incluso firmaron alianzas con Estados Unidos. Otro motivo para guardar silencio era la paranoia ajena. Muchos temían contraer enfermedades por radiación que podían transmitir los sobrevivientes de Hiroshima. Los medios nipones tampoco representaban una ayuda. Directamente evitaban hablar del tema. Si bien era pacifista, Nakazawa aborrecía que su país quisiera esconder el pasado debajo de la alfombra. Se sentía ahogado por la represión y quería gritar su tormento, pero no sabía cómo. Halló la respuesta en una camada de artistas que estaba rompiendo tabúes. Emergieron pinturas, libros y películas que, de distinta manera, exploraban las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial y el alcance de las armas nucleares. Por el lado del manga, el mejor ejemplo era Tetsuban Atomu, mejor conocido como Astro Boy. Aquellas obras tan sinceras y audaces inspiraron a Nakazawa. Dejó de callarse y decidió crear un manga acerca de la bomba y la guerra. Al poco tiempo publicó Kuroi Ame ni Utarete, con jóvenes de la Hiroshima de posguerra que se dedican al tráfico de armas. El autor no sabía cómo sería recibida por el público, pero resultó un éxito y pudo completar la saga mediante 5 libros. En 1972, la revista Monthly Shonen Jump le encargó un material del mismo tenor, aunque en primera persona, revelando sus propias vivencias. Al principio no estaba seguro de encarar un proyecto tan autobiográfico, pero Tadasu Nagano, el editor de Shonen Jump, lo convenció. Así surgió Ore wa Mita, que resultó otro éxito. Nakazawa estaba sorprendido y satisfecho. Había concretado obras muy personales, a años luz de las historias pasatistas que venía haciendo, y los lectores respondieron con genuino interés. Su editor, Nagano, también se dio cuenta, por lo que propuso expandir la idea de Ore wa Mita en un proyecto más ambicioso, con la cantidad de páginas que quisiera. Entonces Nakazawa escribió y dibujó un manga donde volcó el miedo y la rabia que lo torturaban desde hacía años, Hadashi no Gen, conocida en Occidente como Barefoot Gen. La historia está protagonizada por Gen Nakaoka, un niño de 6 años que vive con su familia en Hiroshima. Estamos en 1945, la Segunda Guerra Mundial se aproxima a su final, pero la comida escasea y se palpita un clima ominoso. Ciudades vecinas están siendo bombardeadas por aviones estadounidenses. El padre de Gen es uno de los fuertes opositores de la contienda, pero su hermano Koji se une a la Armada Imperial. La vida de Gen es difícil, pero todo empeora debido a la bomba atómica. Solo sobreviven él y la madre, que está embarazada. De la conmoción, da a luz prematuramente a una niña a la que llaman Tomoko. A partir de ese momento, Gen debe ingeniárselas para sobrevivir en medio de los escombros y los cuerpos, buscando comida y haciendo algunos trabajos para ganar algo de dinero. Ayuda a su familia y se relaciona con otros sobrevivientes, aunque algunos tienen oscuras intenciones. Atraviesa situaciones peligrosas y dramáticas que lo hacen madurar de golpe. A través de las palabras y los trazos, Nakazawa concibió un manga honesto, crudo, fiel a la pesadilla que había atravesado. Al mismo tiempo transmitió el humanismo, la lucha y la esperanza a los que se habían aferrado él y la madre en días tan lúgubres. El autor había creado una obra íntima, pero ¿cómo sería recibida por los lectores? Para Nakazawa no fue sencillo publicar Barefoot Gen. Nagano fue cambiando de puesto en Jump y el nuevo editor decidió cancelar la publicación. Entonces, el autor deambuló por otras revistas durante años, hasta publicar los 10 volúmenes que había concebido. Pero el sacrificio valió la pena. El manga trascendió la literatura para volverse un fenómeno sociocultural. Motivó debates y generó conciencia sobre el calvario que se había abatido sobre Hiroshima. Además de empatizar con el pequeño y valiente Gen, apreciaron la radiografía de una sociedad sumida en un apocalipsis. El suceso no se limitó a Japón. En 1976, un grupo de estudiantes autodenominado Proyecto Gen lo tradujo al inglés. En pocos meses había ediciones por todo el mundo.
La repercusión de Barefoot Gen era incuestionable, pero Nakazawa fue prudente. Sabía que el tema era sensible y que podía recibir amenazas. Por eso, le advirtió a su esposa que estuviera atenta a una posible hostilidad. Para su sorpresa, descubrió que hasta los grupos políticos más extremistas habían llorado con las viñetas. También hubo reacciones positivas en el Partido Comunista, donde le pidieron que se uniera a ellos. El autor simpatizaba con su causa, aunque prefirió alejarse de los organismos políticos. Barefoot Gen también captó la atención de la industria cinematográfica, y esta vez Nakazawa no se opuso. El director Tengo Yamada hizo una ambiciosa adaptación en 3 películas con actores: Barefoot Gen, Explosion of Tears y Barefoot Gen Part 3, Battle of Hiroshima. Estas producciones generaron interés al estrenarse, pero enseguida quedaron en el olvido. Tampoco resaltó la adaptación como ópera presentada en 1981. Sin embargo, pronto surgió la posibilidad de una nueva adaptación al cine, esta vez en formato de anime, y con un nivel de crudeza superior a la de cualquier film live action. El proyecto de convertir Barefoot Gen en un anime fue desarrollado por Madhouse, una de las compañías de animación más activas del mercado. Se orientaba principalmente a la televisión, con series como Eizo Nerae, Manga Sekai Mukashi Banashi y La Isla del Tesoro. A comienzos de los 80 comenzó a estrenar sus primeros largometrajes, empezando por Único. Aún así, Hiroshima Barefoot Gen era una apuesta muy fuerte. La presión para hacer un buen trabajo era inaudita. Como primera medida, contrataron a Nakazawa para adaptar su propio manga. Era consciente de que el cine animado desconocía límites. Ahora no solo podía ser más fiel a su obra, sería posible llevar las imágenes y la narración a otro nivel. Pero para que fuera una película impactante, Madhouse precisaba de un director a la altura del desafío. Y contaban con un profesional de excelencia en sus propias filas, Mori Masaki. Era un veterano de la industria, que había trabajado en Kimba, el León Blanco, la primera serie de anime a color que también resultó un éxito internacional. Desde su llegada a Madhouse en 1979, dirigió los largometrajes Natsu no Tobira y Hagure Gumo. Cuando recibió el ofrecimiento, no pudo resistirse. Era admirador de Barefoot Gen y de Nakazawa. Coincidió con el autor en que era indispensable hacer un film más cercano al material de base, sin ahorrar detalles escabrosos a fin de concientizar a la gente. Para que la nueva adaptación de Barefoot Gen fuera única, Masaki reunió un equipo de animadores comprometido. A ninguno le tembló el pulso para plasmar escenas con hombres, mujeres, niños y animales desintegrándose por el efecto inmediato de la bomba o sufriendo las consecuencias de la radiación. Barefoot Gen se estrenó el 21 de julio de 1983. Nakazawa, Masaki y los responsables de Madhouse esperaban que al menos convenciera a los fanáticos del manga, y las expectativas fueron superadas cuando la película resultó un éxito. El público se topó con un largometraje aún más devastador que las viñetas, sin olvidar la esperanza y el mensaje antibélico, pero también hubo polémicas. Muchos adultos fueron al cine con sus hijos, que quedaron traumados por varias escenas, en particular la secuencia de personajes desintegrándose. Al enterarse de chicos que salían del cine gritando y llorando, Nakazawa fue categórico al decir «gracias». Ahora conocen el verdadero horror de la bomba atómica. El anime de Barefoot Gen tuvo un gran desempeño comercial y no dejó a nadie indiferente. Sin embargo, durante años quedó tapada por otros exponentes de la animación japonesa, con Studio Ghibli como estandarte. Ese panorama cambió en los 90, cuando fue subtitulada en inglés por la empresa Streamline Pictures. Así pudo tener distribución en el extranjero, pero una vez más, pronto quedó opacada por más propuestas de Asia. El camino de Barefoot Gen parecía haberse detenido ahí, hasta que fue descubierta de un modo inesperado. A comienzos del siglo XXI, muchos jóvenes y no tan jóvenes exploraron las entrañas de Internet buscando videos anticonvencionales, mejor dicho, emociones fuertes, capaces de provocar tanto repugnancia como fascinación. Basta con poner algunas palabras específicas para que salten imágenes truculentas. Cuando creían que ya nada podía sorprenderlos, apareció un pandemonium de personajes convertidos en monstruos antes de derretirse. Sí, la secuencia de la bomba en Barefoot Gen. Aunque se trataba de animación, les resultó tanto o más brutal que cualquier contenido enfermizo con seres vivos. Choqueó a una nueva generación y provocó epidemias de insomnio. Aquellas imágenes provocaron toda clase de reacciones. Muchos prefirieron alejarse de ese material, pero otros quisieron averiguar su origen. Así, descubrieron la película de Masaki y la amaron. Le dedicaron reseñas en YouTube, TikTok y foros refiriéndose al film como el más perturbador jamás hecho. Así, atrajeron a más generaciones de internautas morbosos. A su vez, todos descubrieron el manga de Nakazawa y su historia, y tomaron conciencia sobre lo que había sucedido en Hiroshima.
Gracias a aquella secuencia tremebunda, Barefoot Gen logró una nueva vida, pero su alcance es aún más profundo. Hiroshima Barefoot Gen resultó la punta de lanza para más grandes producciones acerca de Hiroshima y la Segunda Guerra Mundial, como La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata. Es más, la impronta antibélica se extiende a todas las producciones de Ghibli. Por otra parte, el manga tuvo una adaptación televisiva en 2007. La película también impulsó a sus hacedores. Madhouse se consolidó como uno de los estudios de animación más fuertes, con series como Death Note y películas de Satoshi Kon. La compañía también produjo Barefoot Gen 2 de 1986, que sigue al protagonista cuando se une a un grupo de huérfanos en una Hiroshima que están reconstruyendo. Aunque tuvo buenas críticas, no resultó tan exitosa como la primera parte. El director Mori Masaki trabajó un tiempo para Madhouse, hasta que se retiró del anime en 1986. Retomó su trabajo como mangaka hasta los 90. Si bien no goza de la popularidad de maestros como Hayao Miyazaki, es muy respetado entre los entendidos. Y sobre todo, la adaptación al anime de Barefoot Gen cambió aún más la vida de Kenji Nakazawa. Siguió trabajando en mangas, pero también participó en otros proyectos para diferentes formatos. Se volvió muy querido y respetado por los devotos de los cómics, y también por el gran público. Llegó a brindar hasta 25 conferencias anuales para hablar de las desventuras de Gen y de la paz. Siempre lo conmovía saber que los presentes nunca habían escuchado la historia de Hiroshima en primera persona. Falleció en 2012 por un cáncer de pulmón, pero sigue siendo idolatrado alrededor del globo. Barefoot Gen surgió como un proyecto autobiográfico y terminó impactando al mundo. Demuestra cómo de lo peor de una época puede nacer un hecho artístico deslumbrante e inspirador. Y sobre todo, confirma que hasta las imágenes más perturbadoras de la web tienen una historia detrás. ¿Cuántas veces escuchaste hablar sobre el anime perfecto? Las opiniones pueden variar, pero si hay algo que les aseguro es que nadie se imaginó el vertiginoso éxito de Kimetsu no Yaiba, ni siquiera su autor. Hoy vamos a sumergirnos en el verdadero castillo infinito, porque detrás de las aventuras de Tanjiro se esconde un autor anónimo, envuelto en misterio, y al que muchos condenaron al fracaso. Un estudio de animación que perdió todo para hacer historia, un escándalo legal que llevó la serie al borde de la ruina, y una jugada final que cambió las reglas para siempre. Yo me pregunto, con todos esos problemas alrededor y la feroz competencia de una industria como la animación japonesa, ¿cómo hicieron los cazadores de demonios para superar en popularidad a los piratas, a los titanes y hasta el mismísimo Hayao Miyazaki? Bueno, para que Kimetsu no Yaiba se convirtiera en un tren bala que no paró de correr, se tuvieron que cumplir una serie de requisitos imposibles. Para entender este fenómeno es necesario que retrocedamos en el tiempo, exactamente al año 2013. Bajo el seudónimo de Koyoharu Gotouge, un autor debutante golpea la puerta de la Weekly Shonen Jump con una idea sencilla: cazadores versus demonios. No tenía contactos ni un estilo impactante según los estándares de la revista. Lo que sí tenía era terquedad. Gotouge presentaba un one-shot apodado Kagarigari, que no despega del todo. Después, otro y otro más. La respuesta se repite con pequeñas variaciones. Buen sentido del ritmo, mundo interesante y el dibujo hay que pulirlo, pero siempre el final del feedback era igual. No es lo que necesitamos en este momento. El camino más lógico era rendirse, pero Gotouge, al igual que su protagonista estrella en el futuro, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Siguió dibujando incesantemente. Kagarigari finalmente entró en un circuito de nuevos talentos de la editorial Shueisha y comenzó a llamar la atención. Entre 2014 y 2015, Gotouge publicó 3 historias más: Monju Shiro Kyodai, Rokatsu-san y Haeniwa no Zigzag, donde ya asomaba su obsesión, lo sobrenatural, la ética en situaciones límites y protagonistas que no se quiebran. Años después, Shueisha los compilaría en la antología Koyoharu Gotouge, Before Demon Slayer, pero en aquel entonces nada terminaba de encajar del todo. Editores y colegas pedían personajes que llamen más la atención y se adapten a las nuevas generaciones. Y sí, porque a diferencia de los animes que veía yo cuando era chico, los personajes como Goku o Naruto ya no tienen tanto sentido hoy. El consumo es un reflejo de la sociedad y como tal, el mainstream está premiando a los antihéroes rotos. Personajes como Denji de Chainsaw Man, Kaneki de Tokyo Ghoul o Eren de Attack on Titan. Tipos que no sueñan con salvar el mundo, sino con sobrevivir en un mundo que consideran cruel. Gotouge tomó nota, pero no se desvió. No se iba a doblegar ante otros protagonistas. Mientras los demás mangakas buscaban el golpe efectista, este autor anónimo deseaba que su héroe conecte con el público por su corazón y que la bondad fuera su fuerza narrativa. Volver a las bases del auge del shonen como género. Las editoriales no paraban de despreciar la visión de Gotouge
Gotouge, hasta que hizo presencia en el único que estaba dispuesto a confiar en su talento, su editor, Tatsuhiko Katayama. En una reunión privada, Katayama le pidió que trabajen juntos en un concepto más simple, algo que cualquier lector pudiera entender de inmediato. Para eso volvieron a la chispa de Kagarigari, espadas y demonios. Gotouge armó un storyboard llamado Kisatsu no Nagare, pero en cada reunión chocaban con el mismo muro. El tono era demasiado oscuro, y sin toques de comedia jamás lograrían la serialización. Gotouge respiró hondo y repasó sus grandes inspiraciones: JoJo's Bizarre Adventure, Naruto y Bleach. Así fue como nació Tanjiro, un cazador de demonios que se destaca por su buen corazón, su fortaleza y su confianza ante la adversidad. Luego fue añadiéndole conceptos basados en la cultura japonesa que sabía que llamarían la atención de un público más occidental, entre ellos la ambientación en la era Taisho. Con esa fórmula, el autor anónimo y su editor finalmente convencieron a la Weekly Shonen Jump de darles una oportunidad, pero ahora ya no habría descanso. Luego de innumerables rechazos y miedos, los verdaderos problemas comenzarían, porque el éxito ya no dependía de editores ni de reuniones privadas, sino de un público feroz que podía elevar o hundir cualquier serie en cuestión de semana. Si pensás que el éxito debería llegar de la noche a la mañana, no te asustes con lo que estás a punto de escuchar. Cuando Kimetsu no Yaiba empezó a publicarse en 2016, no fue el nuevo boom de Shonen Jump. El éxito, los premios y los récords mundiales estaban muy lejos de suceder. De hecho, los primeros tomos vendían lo justo como para no ser cancelados. Cada semana peleaban por un lugar en una revista donde competían gigantes como One Piece, My Hero Academia y Haikyuu. Gotouge se pasaba noches enteras pensando en su historia e intentando no caer en atajos fáciles, pero para la mayoría de lectores era un manga más, y parecía que podía llegar a su fin en cualquier momento. Aún así, hubo algo que sostuvo a la obra: el público fiel, ese grupo diminuto de lectores que, lejos de abandonar el manga, empezó a recomendarlo. De a poco, el boca en boca creció, en foros, en reseñas, en conversaciones entre fans. Lo que atraía no eran las batallas cada vez más grandes, sino la figura de Tanjiro, un protagonista que no respondía al molde de antihéroe roto que estaba de moda, sino al que conquistaba por su bondad, su empatía y la manera en la que enfrentaba la tragedia sin perder el eje moral. En un mar de héroes cínicos, Tanjiro era un respiro que mantenía viva a su propia historia. De repente, lo que había empezado como un manga condenado a sobrevivir se convirtió en una obra maestra oculta de la revista. Las ventas comenzaron a dispararse hasta alcanzar lo impensado. Kimetsu no Yaiba superó en popularidad a One Piece, el rey absoluto de Shonen Jump durante más de una década, y se convirtió en el título más recomendado, más leído y más discutido de Japón. Esto en la industria sonó como un grito de guerra, porque cuando algo comienza a llamar la atención, aparecen los verdaderos demonios, los ejecutivos detrás de los estudios de animación. La obra de Koyoharu Gotouge estaba lista para algo más grande, y el estudio que se dio cuenta de esto no dejó pasar la oportunidad. Fundado a principios de los 2000, Ufotable es un estudio de animación que había dejado su huella en proyectos como Kara no Kyokai y más tarde en Fate Zero. Su sello era reconocible, un estilo digital obsesivo capaz de integrar 2D y 3D y una paleta cromática que parecía sacada de un cuadro en movimiento. Pero la realidad detrás de esta marca era más compleja. El estudio venía de decisiones que no habían dado el golpe esperado y corría riesgo de desaparecer del mapa. Lo curioso es que Ufotable nunca funcionó como una productora común. Su fundador, Hikaru Kondo, construyó toda una empresa con cafés temáticos, tiendas y espacios propios donde la gente podía vivir el anime como experiencia. No se trataba solo de dar vida a los mangas. El tipo tenía una obsesión por levantar mundos completos alrededor de una obra. Para Ufotable, cada animación debía ser algo más que rentable. Tenía que ser una experiencia, una pieza de arte digna de admirar. Cuando el rumor de Kimetsu no Yaiba empezó a crecer dentro de Jump, Ufotable lo leyó distinto al resto. Mientras los otros estudios veían el manga como algo rentable, pero sin chances de pelearle a los gigantes, en Ufotable vieron un campo abierto para crear un anime que estuviera a la altura de los legendarios, de esos que trascienden su tiempo, que ponen el género en el radar del mundo, rompen récords y se vuelven inolvidables. Y a partir de esa idea no hubo vuelta atrás. En la casa animadora estaban obsesionados con tener esa propiedad y Koyoharu Gotouge necesitaba un aliado dispuesto a arriesgarlo todo, a transformar viñetas en imágenes que impactaran, pero a su vez temía que cometieran los errores típicos de otros estudios que ya vimos cuando hablamos sobre Attack on Titan. En este caso, los plazos de entrega debían respetarse, las secuencias no se iban a publicar hasta no estar listas y ningún animador sería maltratado para lograr el resultado esperado. El corazón de la historia de Gotouge no iba a ser manchado por esos demonios
demonios de producción. Con más dudas que certezas y una sed de éxito imparable, el estudio hizo la mejor oferta y se quedó con Kimetsu. Era momento de dejarlo todo para que esta historia alcanzara la inmortalidad. En la industria del anime hay un enemigo peor que cualquier villano de ficción: el calendario. Masashi Kishimoto debió trabajar en Naruto incluso durante el funeral de su padre. Wit Studio renunció a los millones que generaba Attack on Titan por no poder llegar con las entregas. Son incontables los animadores que denunciaron públicamente al estudio MAPPA por explotación laboral para cumplir plazos. Más de una obra brillante se manchó por culpa de la maquinaria despiadada que significa estar detrás de una producción exitosa. Y tanto Gotouge como Ufotable lo sabían muy bien. Decididos a no repetir la historia, idearon un plan distinto: producir con tiempo, acumular animaciones terminadas antes de la emisión y sostener un estándar que parecía imposible para la televisión japonesa. El propio equipo lo discutió en reuniones internas. ¿Era realista mantener un nivel casi de largometraje semana tras semana? Había miedo de que la ambición incontrolable lo llevara al colapso. Koyoharu Gotouge también fue parte de esas conversaciones. El autor anónimo, que había luchado durante años para que su manga sobreviviera en Jump, confesó que la idea de ver a Tanjiro animado le generaba tanto entusiasmo como temor. ¿Y si la adaptación no estaba a la altura? ¿Y si convertían a su héroe en otro producto más corrompido por el comercio? Ufotable le prometió lo contrario: respeto absoluto a la obra y una ejecución pensada para emocionar antes que para cumplir con el calendario. La apuesta del estudio era clara: si Kimetsu no Yaiba debía ser recordado, cada episodio tenía que sentirse como un evento cinematográfico. Con esa premisa se armó el equipo: Haruo Sotosaki en la dirección, Akira Matsushima en el diseño de personajes, Yuichi Terao a cargo de la dirección de fotografía digital, y en la música la dupla Yuki Kajiura y Go Shina. Era un staff que había demostrado su talento en Fate Zero y Kara no Kyokai, y que ahora tenía la misión de volcar toda esa obsesión en un nuevo proyecto. La serie se estrenó el 6 de abril del 2019. Desde el primer capítulo el público notó la diferencia: la calidad de la animación, los movimientos de cámara imposibles, la atmósfera cinematográfica, y el impacto creció con el primer opening, Gurenge de Lisa, que arrasó en descargas digitales, fue certificado con más de 1 millón de ventas y se convirtió en el tema de anime más popular de 2019 en Japón. Pero el verdadero terremoto llegó con el episodio 19, Hinokami. En una secuencia, Tanjiro y Nezuko no solo vencieron a un demonio, vencieron a la frontera entre el anime de temporada y un hito cultural. La canción Kamado Tanjiro no Uta, compuesta especialmente para el clímax, explotó en descargas y el episodio fue una tendencia mundial. Los reconocimientos no tardaron. Kimetsu no Yaiba ganó el Anime of the Year en los New Type Anime Awards de 2019, el Animation of the Year en Tokyo Anime Awards Festival de 2020 y fue elegida Mejor Serie del Año en los Crunchyroll Awards. Mientras otros animadores peleaban por cumplir con el calendario, Ufotable lograba lo imposible: transformar la televisión japonesa semana tras semana. Pero una demanda inesperada sacudió al estudio. Cuando todo parecía perfecto, apareció una luna creciente que no vino de las páginas del manga ni de la pantalla, sino de los tribunales de Japón. En 2019, mientras el anime explotaba en popularidad, la Oficina de Impuestos de Tokio inició una investigación sobre Ufotable y su fundador, Hikaru Kondo. Los cargos: evasión fiscal por ocultar ingresos millonarios de cafés temáticos y tiendas oficiales que el estudio manejaba como parte de su universo de negocios. Ese costado comercial que demostraba hasta qué punto Ufotable quería que el anime se viviera como experiencia total, de pronto se convirtió en su mayor talón de Aquiles. El caso no tardó en explotar en los medios. Los titulares hablaban de más de 400 millones de yenes en impuestos impagos. Las notas detallaban que ese dinero era solo lo que se había manejado en efectivo, fuera de los registros contables, pero que seguro había mucho más. Era un golpe doble, no solo en lo económico, sino también en lo moral, porque Ufotable había construido su reputación alrededor de la obsesión artística, de ser un estudio distinto al resto, casi incorruptible a los ojos de los fans. La noticia cayó como un baldazo de agua fría. En foros y redes sociales aparecieron los primeros rumores. ¿Podría Kimetsu no Yaiba seguir en producción si el estudio quedaba marcado como evasor? En Japón, donde el escándalo público puede ser una sentencia definitiva, algunos llegaron a especular que la obra se vería interrumpida o trasladada a otro estudio. En 2021, el Tribunal del Distrito de Tokio declaró culpable a Hikaru Kondo. La sentencia fue clara: 20 meses de prisión en suspenso durante 3 años, más el pago de multas millonarias por la evasión. A ojos de la prensa, era la confirmación de que las acusaciones no habían sido exageradas. Mientras los titulares condenaban a Hikaru Kondo y los rumores sobre el futuro del estudio llenaban los foros, hubo una voz que nunca apareció:
la de Koyoharu Gotouge. El autor anónimo de Kimetsu no Yaiba eligió el camino más radical en medio del escándalo, no decir una sola palabra. No hubo entrevistas, no hubo comunicados, ni siquiera un comentario en los espacios editoriales donde solía dejar mensajes ligeros para los fans. Nada, un silencio absoluto. Los fans lo notaron, hubo quienes lo criticaron por no pronunciarse y hubo quienes defendieron ese mutismo como un acto de coherencia. Gotouge nunca había querido ser una celebridad, nunca había mostrado su rostro en público y nunca había buscado la atención más allá de su obra. Además, si la esencia de su obra era el corazón bondadoso de su protagonista, de nada serviría declarar en contra o a favor de Kondo. En ambos casos, su obra se vería perjudicada. Para muchos, este parecía ser el final del fenómeno. Compañías enteras habían desaparecido por mucho menos. La industria japonesa y el público no perdonan los escándalos, y mucho menos cuando involucran sumas millonarias. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La audiencia no le soltó la mano. Las noticias sobre el juicio convivían con otra realidad mucho más poderosa. La fiebre por Kimetsu seguía intacta. Los foros de fans y las redes sociales lo decían sin rodeos. No importa lo que pase con Ufotable, lo que importa es que la obra siga. El fandom eligió mirar más allá del escándalo y aferrarse a la historia de Tanjiro. El mensaje quedó bien claro. Ufotable se había ido a la bancarrota. Su creador estaba más cerca de la prisión que del estudio y ya había sido herida la imagen de todos los involucrados. Pero Kimetsu no Yaiba ya no le pertenecía ni al estudio ni a su creador, pertenecía al público. En medio del escándalo legal, cualquiera hubiese apostado por la prudencia, tomarse unos años para que los titulares y la audiencia se olviden de lo que sucedió, recuperar el dinero, reorganizarse con el equipo y eventualmente seguir con la segunda temporada en televisión, asegurarse el público fiel y dejar que el fenómeno se consolidara sin riesgos. Pero Kimetsu no Yaiba nunca fue una historia que dejara las cosas a medias. En una sala cerrada, con los pocos ejecutivos que todavía quedaban de pie, se discutía el futuro de la saga. Sobre la mesa estaba la decisión más delicada. ¿Cómo continuar un éxito que ya había superado todos los pronósticos? Ninguno quería arriesgarse, hasta que alguien levantó la mano y soltó la idea que parecía imposible. ¿Y si lo llevamos al cine? Ningún shounen de Jump había saltado directamente de la televisión a una película que adaptara un arco completo de la historia. Normalmente las películas de anime son rellenos o spin-off pensados para entretener, no para marcar el rumbo oficial de la trama. Pero justamente eso fue lo que encendió la chispa. Kimetsu podía romper con todas las reglas de la industria. Se le perdonaba todo y además su animación ya estaba a la altura de una producción de cine. Era cuestión de ajustar algunos detalles y probar si realmente podían llenar alguna sala de proyección. Sería más costoso. Nadie dormiría y la presión haría enfermar a los animadores. Pero si salía bien, podrían pagarle a la agencia recaudadora japonesa y además harían historia para siempre. El arco elegido fue el Tren Infinito. Tenía todo. Un escenario fijo, un villano memorable y a Rengoku, un personaje que estaba destinado a convertirse en leyenda. Era el material perfecto para probar si Kimetsu podía ser más que un fenómeno televisivo. El resultado fue un terremoto cultural. Estrenada en octubre de 2020, Kimetsu no Yaiba Mugen Train se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine japonés, superando al Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, un récord intocable durante años. Recaudó más de $500 millones a nivel mundial, arrasó en taquilla incluso en plena pandemia y demostró que un anime podía competir de igual a igual con las superproducciones de Hollywood. La jugada, que parecía una locura, se transformó en leyenda. Mugen Train salvó a Ufotable, confirmó que Kimetsu era el anime del momento y cumplió el sueño de Koyoharu Gotouge, lograr un fenómeno histórico con un personaje de la vieja escuela. Esa reunión, esa mano levantada en la sala, cambió para siempre la manera en que se piensa la animación de Japón, y si habían logrado lo imposible una vez, ¿qué impedía hacerlo otra vez más? En mayo de 2020, después de 4 años de publicación semanal, Kimetsu no Yaiba llegó a su fin en las páginas de Weekly Shonen Jump. Con el capítulo 205 y un total de 23 volúmenes, la historia de Tanjiro y Nezuko se cerraban en papel, justo en el punto más alto de popularidad que había alcanzado cualquier manga en la década. El contraste era brutal, una obra que había nacido con dudas, que al principio apenas sobrevivía a la guillotina de Jump, ahora se despedía como un fenómeno que ya había superado los 120 millones de copias
días en circulación. El cierre fue tratado como un evento nacional. Portadas de revistas especiales de televisión, mensajes de despedida de otros mangaka. Japón entero reconocía que ese manga ya era parte de la historia. Para Koyoharu Gotouge, ese cierre fue un alivio. Para el autor anónimo, que había empezado con one-shots rechazados y críticas durísimas, el simple hecho de llegar hasta el último capítulo era un triunfo personal. Había logrado lo que miles de aspirantes nunca consiguen: contar la historia de principio a fin sin que se la cancelaran. En todo ese tiempo jamás mostró su rostro ni buscó fama. En Ufotable aseguran que es una mujer que escondió su género y su historia para que no rechazaran sus ideas en una revista liderada por hombres. Al final, eligió agradecer a los lectores y a sí mismo por mantenerse en el anonimato. Todos los escándalos, las críticas y el éxito desmedido hubiesen arruinado su vida personal. Pero ahora que su trabajo había terminado, podía seguir caminando por las calles de Japón sin que nadie supiese que él o ella era el creador del proyecto más rentable de la historia de su país. Mientras Gotouge se despedía en silencio, la situación del estudio era infinitamente diferente. Con los impuestos al día y la historia de Kimetsu completa, se babeaban imaginando todo lo que se podía lograr. Estaban emborrachados de poder, y lo que venía era incluso más ambicioso que todo lo anterior. Tras el cierre aclamado del manga y el éxito que acompañó a Mugen Train, la industria entendió algo que parecía imposible. Un anime podía mutar de la TV al cine y convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia. Y entonces llegó la pregunta inevitable: ¿cómo cerrar Kimetsu no Yaiba? La opinión más lógica era continuar en televisión. Ahora que se habían salvado, podían continuar adaptando los últimos arcos con la misma fórmula que había funcionado antes, pero en los pasillos de Ufotable empezó a correr otro rumor. Entre esas paredes, donde todavía flotaba la sombra del escándalo fiscal y las presiones de la industria, alguien se animó a decir lo que parecía una locura. ¿Y si lo dividimos en 3 películas? El plan consiste en dividir la historia del Castillo Infinito en 3 entregas, a estrenarse a lo largo de 6 años. Los fans se volvieron locos, y la jugada suena tan arriesgada como monumental. Por un lado, la apuesta tiene todo el sentido del mundo. El cierre es el terreno donde Ufotable pudo desplegar al máximo sus virtudes. Combates coreografiados como espectáculos de luz, secuencias imposibles de olvidar en una pantalla gigante y una música pensada para retumbar en cada butaca. Si había un final que pedía a gritos convertirse en saga cinematográfica, era este. Pero también existe otra lectura, porque más allá del amor por el arte, es innegable que el cine ofrece algo que ni la televisión ni el streaming pueden igualar. ¿Qué se piensan? ¿Que voy a hablar de la sala de cine, del sonido? No, estoy hablando de la recaudación en salas. Una entrada vendida significa mucho más que una reproducción en plataformas. Cuando las salas se llenan para cada estreno, la diferencia puede marcar la frontera entre ser el éxito de la semana en Netflix o una máquina de imprimir billetes. Y recordemos una cosa, lo que Ufotable anhelaba por encima de todo era lograr un anime que hiciera historia. Aunque hay que admitir que si en el camino se llenaban de dinero, tampoco les molestaba. Pero Ufotable no es la única que aprovechó esta estrategia. Tras el éxito en salas de Kimetsu, el spin-off de Jujutsu Kaisen 0 arrasó en taquilla, y Haikyuu anunció que su final se contará en 2 películas en lugar de una temporada de TV. Black Clover también dio el salto a los cines para adaptar una parte crucial de la historia. La decisión de dividir el final de Kimetsu no Yaiba en películas no es solo un movimiento dentro de la franquicia, es un punto de quiebre para la industria. Tomarse años para animar un arco completo y estrenarlo en cines en lugar de televisión era impensado, y ahora empieza a ser la norma. Solo imaginen sus animes favoritos. Recuerden sus momentos de declive por culpa de la presión, los plazos de entrega o la animación precaria, y ahora trasládenlo a este contexto. Al final, esperar un poco puede valer la pena, ¿no? Bueno, no todos lo celebran. Para muchos fans, la espera de años entre estrenos es frustrante y rompe el ritmo de la historia. Para otros, no importa lo que haya que esperar si el resultado final es una experiencia cinematográfica inolvidable. Esa es la paradoja. El mismo movimiento que impulsa récords y prestigio también genera ansiedad y divisiones en la audiencia. Nosotros a los hechos nos remitimos. La primera parte de Infinity Castle ya se estrenó en Japón el 18 de julio de 2025 y en menos de 10 días superó los 10.000 millones de yenes en taquilla, más de 70 millones de dólares, incluso más rápido que Mugen Train, que en su primer fin de semana recaudó 5,9 mil millones, y en apenas 25 días acumuló 22.000 millones de yenes, entrando directo al top 5 de películas más taquilleras de la historia de Japón, por encima de Your Name y Titanic.
A los pocos meses ya se había convertido en la película más taquillera de 2025 en Japón, con más de 150 millones de dólares solo en su país de origen. Y lo increíble es que esta vez no hay que esperar años ni arriesgar la salud de nuestras computadoras para verla fuera de Japón. Yo me acuerdo que cuando era chico, si quería descargarme medio capítulo de Fullmetal Alchemist, tenía que esperar toda la noche y rogar que al día siguiente no me encontrara con el video prohibido de Wanda Nara y un virus. Claramente, las cosas son más fáciles hoy en día. Lo que está haciendo Ufotable es demencial. Sin importar que, hay algo que queda claro de todas estas condiciones. La obra de Koyoharu Gotouge fue concebida para atreverse a pensar en grande, incluso más grande de lo que parecía posible. No solo rompió récords, cambió las reglas, y con el Castillo Infinito ya no se trata de un manga, un anime o una película. Se trata de un fenómeno que piensa transformar para siempre la industria del entretenimiento japonés. Para que Kimetsu no Yaiba se convirtiera en el anime más popular y exitoso de la actualidad, tuvieron que cumplirse condiciones imposibles. Una autora desconocida que se negó a rendirse, un público que apostó por la bondad de su héroe, un estudio dispuesto a arriesgarlo todo y una ambición desmedida. No fue suerte ni fue milagro, fue la combinación de decisiones arriesgadas, obsesión artística y timing perfecto. Y sí, también hambre de éxito, de cazar a la audiencia y al negocio, logrando así un tren imparable que superó a todos sus rivales. La pregunta es, ¿ustedes creen que Kimetsu no Yaiba merece el reconocimiento que está recibiendo? ¿Va a funcionar el plan de esperar tantos años para ver cada película? Los leo ahí abajo en los comentarios.